En estos años, cada vez que me toca, y me toca mucho, hablar a vosotros y a vosotras, a los voluntarios y a la voluntaria de Cáritas, a las personas contratadas, los que estáis en el día a día, siendo el rostro samaritano de la Iglesia, cada vez me siento más pequeño y me siento con menos autoridad moral para hablaros, porque sois vosotros los que estáis en el día a día. A mí por gracia y también por desgracia, algo de todo, pues me tocan reuniones, estudios, prensa, obispos, pero me pierdo eso de estar en el día a día compartiendo la realidad con los más pobres. Y si alguien tendría que estar hablando aquí, pues soy cada uno y cada una de vosotras, y yo solo soy una especie de amplificador de voz de vuestras experiencias. Y lo digo de corazón, cada día me avergüenzo más de hablaros, porque lo que tendría que hacer es escucharos más que deciros nada. Pero desde ahí pues voy a tratar de compartir lo que vivo, lo que soy, lo que siento, lo que deseo y lo que anhelo. Y lo voy a hacer desde un momento muy concreto. Y ayer lo decía Tony, ¿no? En este tiempo inmisericordia, bueno, vivimos en un tiempo que es absolutamente crucial. No estamos viviendo un tiempo cualquiera, ni a nivel mundial, ni a nivel de España. No estamos viviendo un tiempo cualquiera. Estamos viviendo un tiempo eje, un tiempo de ruptura, un tiempo de desorientación, un tiempo de desnorte. Somos una sociedad desnortada, que hemos perdido el norte de hacia dónde queríamos ir. No vivimos un tiempo cualquiera. Y ante ese no vivir en un tiempo cualquiera, tenemos que agarrarnos al fundamento de nuestra acción para discernir hacia dónde tenemos que ir. Porque no todo es válido ni todo es bueno. No todo es deseable a los ojos de Dios. Y además en Cáritas nos está pasando algo peligroso para nuestra presencia como Iglesia en el mundo. Y es que la gente nos está diciendo que lo hacemos muy bien. La gente nos está alabando. La gente nos está encumbrando. Y cuando digo la gente, digo instituciones, digo los medios de comunicación. De alguna manera, si vosotros salís a la calle, hace unos años ser voluntario de Cáritas era, hay que ver las cosas que tienen esta gente. Y ahora ser voluntaria de Cáritas, es decir, qué majo esta gente es lo que está haciendo. Y cuando tanto nos resuenan los halagos en los oídos, es que algo estamos haciendo mal. Cuando nos dan tantas medallas, es que algo estamos haciendo mal. Cuando no somos incómodos para nadie, es que algo estamos haciendo mal. Porque en realidad nuestra presencia evangélica en el mundo tendría que ser una presencia profética y testimonial. Y por eso es más necesario que nunca discernir. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Desde dónde tenemos que hacerlo? ¿Con quién tenemos que hacerlo? ¿Para qué tenemos que hacerlo? Y vivir la tentación, ayer lo decía Tony, de que no nos suban al alero del templo y nos digan, tírate, que ya te recogerán los ángeles. Ahora mismo Cáritas está en el alero del templo. Cuidado, estamos en el alero del templo. Y nos creemos que podemos con cualquier cosa. Y nos creemos más de lo que somos. Alguno me había escuchado muchas veces decir, ¿no?, que en Cáritas hay una frase que constituye nuestra identidad. Somos los mejores y nos caracteriza la humildad. Cuidado. Esto de Cruz Roja, bueno, ya los de Cáritas, los trabajadores del ayuntamiento, bueno, nosotros sí que lo hacemos bien, ¿no? Humildemente somos los mejores. Y en esa situación discernir es muy complicado. ¿Por qué? Porque todo está bien. Y la cuestión es simplemente hacer más de lo que hacemos. Porque como todo está bien,
¿hagamos bien o hagamos más lo que hacemos? Y en este contexto crucial, en este contexto mundial y a nivel español tan complejo en el que vivimos, y en este momento de estar en el alero del templo, es donde tenemos que hacer nuestras opciones radicales. ¿Y cuál es nuestra opción radical? Bueno, pues Cáritas en salida misionera hacia las periferias del mundo. No podemos quedarnos donde estamos. Decía el Papa Francisco, el Evangelii Gaudium: sueño con una iglesia misionera capaz de transformarlo todo. Pues yo sueño con una Cáritas misionera capaz de transformarlo todo. Y una Cáritas en salida. Y una Cáritas que sale. Porque la tentación que muchas veces tenemos en la iglesia es: vamos a encerrarnos a discernir lo que tenemos que hacer y después lo hacemos. No. El discernimiento no es una espera pasiva de lo que tenemos que hacer, es una salida activa hacia el territorio de Dios. Y eso significa desmontar las tiendas del Monte Tabor, que ahora podemos estar cayendo en esa tentación, para salir hacia las periferias del mundo. En esa salida valiente y osada. Todos somos invitados a aceptar este llamado, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio, Evangelii Gaudium 20. Todos estamos invitados, todos como iglesia, a salir de nuestra comodidad, a salir de lo que son nuestras seguridades, a salir de lo que ya sabemos. ¿Cuántas veces habéis dicho, yo ya sé lo que hay que hacer? Cuando yo era más joven y más osado, porque uno ya pues, se va haciendo mayor y conservador, yo recuerdo que una señora en una parroquia, yo era muy jovencito entonces, 20 y tantos años, ahora tengo 48 para que no empecéis, no, 48, y me conservo muy bien. Pues una señora me dijo, ¿pero tú qué me vas a decir, chaval? Si yo llevo 30 años de voluntaria en Cáritas. Yo le dije, pero 30 años haciéndolo mal. Porque es verdad que la experiencia es la madre de todas las ciencias, pero también de todos los errores. También de todos los errores. Por eso todos estamos llamados a salir de nuestra comodidad, a salir de lo que ya conocemos, a salir de lo que ya son nuestras comodidades mentales, físicas y metodológicas. Por eso el primer llamado es a salir a las periferias. ¿Pero qué son las periferias? Y a mí esto me parece clave. De lo poco importante que voy a decir es esto apuntarlo bien. Porque cuando decimos periferia, lo que a todos se nos viene a la cabeza en primer lugar es un barrio, un territorio geográfico, una barriada, las periferias. Y lo es, pero fundamentalmente las periferias hoy en nuestro mundo es mucho más. Nuestro mundo es más complejo. En los años 60 irse a las periferias era irse a los barrios. ¿Cuántas congregaciones religiosas dejaron los conventos y se fueron a los barrios? Era irse a las periferias. Pero es que las periferias ahora nos habitan, ya no están delimitadas. Un ejemplo a nivel internacional. Los 3 países del mundo que albergan mayor número de pobres son los 3 países del mundo que más riqueza generan: China, India y Brasil. Ya no hay un sur y un norte, sino que el sur y el norte nos habitan continuamente. Y eso es lo que nosotros hemos notado en esta crisis. Cuando decimos de los nuevos pobres, de los pobres de clase media, lo que decimos es, lo que antes era claro, ahora se nos está volviendo opaco. Porque ya no hay un riesgo por colectivo, sino que hay un riesgo que es estructural. Yo esto lo cuento yo tengo 3 hijos, Manuel que tiene 19, María que tiene 16 y Nicolás que tiene 10. Nicolás como nuestro compa. Hablando con mi hijo el mayor, cuando yo tenía su edad, para mí el futuro era una promesa. Para mi hijo de 19 años, el futuro es una amenaza. Y eso cambia estructuralmente. Ya no estamos hablando de un territorio físico, sino que estamos hablando de una condición estructural de la sociedad. Vivimos en la sociedad del riesgo, donde el futuro ya no es una promesa, sino que para mucha gente es una amenaza.
Por lo tanto, la periferia es algo que nos transita. Las periferias son algo que nos hacen encontrarnos con nuestras limitaciones antropológicas. Y esto es algo que a nosotros los de Cáritas nos confronta mucho. Porque los que estáis ahí, los que estamos aquí, no lo podemos todo. Es más, podemos muy poquito. Siervos inútiles somos. Permitidme en ese sentirnos hermanos, si no hay nada más que veros, que Dios ha escogido a lo humilde del mundo. Si es que somos lo que somos. Si es que somos pequeños. Si es que podemos muy poco, y en esta crisis lo hemos visto. ¿Cómo haciendo tanto y haciendo tan bien? La sensación cuando volvemos a casa es: ¿qué he cambiado? Mañana la señora María volverá otra vez a la parroquia. Y las periferias nos confrontan con nuestra debilidad. Podemos muy poco. Y lo que podemos, lo podemos desde el poder que nos da el Espíritu. Pero nosotros somos poca cosa. Somos tan poca cosa que somos lo más grande que hay. Somos tan poca cosa que somos lo más grande que hay. No porque seamos grandes, que tengamos grandes presupuestos, no, sino porque somos poca cosa. Y en tercer lugar, las periferias son también el lugar de la ambigüedad, de lo incierto. Esto es una gran tentación del cristianismo, de los cristianos. Movernos fatal en los terrenos ambiguos. Y las periferias, las fronteras, son lugares de tránsito. Son lugares donde las cosas no son claras y distintas. Donde no lo sabemos todo antes de llegar. Esto es muy propio, ¿no?, de nuestro ámbito. Antes de exponer el problema ya sabemos la solución. Vemos a la persona, ya le estamos solucionando lo que no ha venido a pedir. No me resisto a poner el ejemplo, seguro que os acordáis, del señor negro que entró a la parroquia, que he contado 1.000.000 de veces ya. Pues entra un señor, lo cuento porque, por lo que no sepáis, estábamos los de Cáritas, los buenos, no los de liturgia y catequesis, no, los buenos, los de Cáritas. Estábamos allí y llegó un señor negro con su hijo, pequeñín, como Pablo y María, que andan por ahí, muy calladitos, no, andan todavía no lo he aburrido. Y llegó y se acercó a los buenos, a los de Cáritas, a los sociales, a los comprometidos, a los que damos un paso adelante. Dijo: buenas tardes. Y rápidamente alguien de los buenos, como ayer decía Tony, de los que ya sabemos cómo es Dios, le dijo: el despacho de Cáritas está en la tercera puerta. El hombre se quedó asombrado, pero fue. Y al poco llegó otra vez hacia el grupo con una bolsa de comida, una buena bolsa de comida, como la bolsa de Cáritas, buenas. Porque aunque sea mala, no vamos a decir que sea mala, buena. Se acercó a nosotros y nos dijo: muchas gracias, pero yo venía a apuntar al niño a la catequesis. Pero los buenos, los de Cáritas, ya sabemos lo que le pasa a la maestra. ¿Qué viene un negro a una parroquia a pedir comida? Claro. Si somos los buenos. ¿Y para qué viene alguien? Para que le ayudemos. Y al final le damos una charla al que busca un abrazo y un abrazo al que pide charla, porque nosotros somos los que sabemos. Y salir a las periferias es decir: no sabemos. Nos tenemos que mover en la incertidumbre, tenemos que tomar decisiones bajo condiciones de ignorancia. Esto que acabo de decir lo dicen los sociólogos del conocimiento, queda bien, Tomar decisiones bajo condiciones de ignorancia. Bueno, esa es la vida de la caridad hoy en día. Las cosas no son claras. Y seguro que muchos de vosotros y de vosotras tenéis esta experiencia. De decir: le he dado, me he equivocado. Al día siguiente: no le he dado, también me he equivocado. ¿Qué hay que hacer? ¿Dar o no dar? Yo, como estoy casado con una gallega, depende. Depende.
Pero ese es el terreno que nos tenemos que mover. Y quien tenga todas las cosas claras lo está engañando. Es mentira. Es mentira. En el terreno de la acción, estoy hablando del terreno de la acción caritativa, quien tenga todo claro y distinto es mentira, sea psicólogo, psiquiatra, médico, trabajador social, educador, sea lo que sea. El terreno de las periferias, el salir hacia las periferias, es salir al terreno de la ambigüedad, al terreno donde no es claro nada, al terreno donde el sacrificio supremo se dio, porque a Dios lo crucificaron fuera de la ciudad, en el lugar santo y en el lugar del pecado, fuera de la ciudad. En el ámbito bíblico, el fuera del campamento, el fuera de la ciudad, es el terreno de la salvación, pero también el terreno de la perdición, del pecado. Tiene ese sentido ambivalente. Nosotros después hemos separado lo sagrado y lo profano, pero en ámbito bíblico, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, como dice Pablo en Romanos. Y ese es el terreno al que somos llamados, a las periferias. Y con dos peligros, que lo tenemos todos dentro. El primero, negar las periferias. Decir, no existe. La ambigüedad no existe. Lo incierto no existe. Solo existe lo claro y distinto. Solo existe las certidumbres mías. En definitiva, es decir, solo existo yo. Porque al que ayudo es alguien que está ahí abajo. Entonces también habría que revisar el cómo tenemos nuestras cáritas parroquiales, ¿no? Que a veces uno entra y dice, acabo en la cárcel fijo, ¿no? ¿Ves? Una mesa con 3 voluntarios o voluntarias sentadas y la persona que atendemos debajo, que parece los juicios de Nuremberg. Yo tengo la razón y tú no. Yo soy el que te ayudo y tú el ayudado. Yo soy el que tengo razón y tú el que no la tiene. Yo soy el sano y tú eres el enfermo. Neguemos eso. Cuando hablamos de lo social, muchas veces en la iglesia hablamos así. Si me escucharas, si nos escuchara lo de la iglesia, todo se solucionaría. Hombre, como dice el Papa también, no tenemos todas las soluciones para todo. Pero es muy común entre nosotros negarlo. Y en la acción social, súper común. Yo recuerdo cuando trabajaba en el ámbito de droga, cuando entraba alguien por la puerta nuevo, era curioso cómo desde el equipo ya le hacemos el diagnóstico antes de que hablara. Uy, este chaval, qué pinta trae, este no va a acabar bien, ¿eh? Y no había dicho ni me llamo Pepe, pero ya estábamos ahí, es manipulador, es no sé cuánto. Negamos las periferias. Y la segunda, más peligrosa, para mi entender, y lo dice el Papa de una forma muy bonita, dice, las periferias son para vivirlas, no para domesticarlas. Porque estamos muy acostumbrados a decir, bueno, a mí esto que me genera incomodidad, que me deja con los pies movidos, voy a racionalizarlo y le voy a dar una explicación, al menos para quedarme tranquilo. No le di, porque tú ya sabes que todos nos roban y nos engañan, entonces yo no le di. Pero te has preguntado, sí, es que engañan, ¿eh? Es que engañan, yo lo sé, llevo 30 años y me engañan, ¿ya? ¿Y qué explicación ante la realidad es? No domestiquemos las periferias. Es decir, a lo que os estoy llamando como Cáritas es a salir, en salida misionera, en misión, no de manera alocada, no de manera corriendo, sino en misión hacia lugares de incertidumbre, de complejidad, de miedo y de ambigüedad, para que el Espíritu sea el que hable con nosotros, para que las seguridades no estén en nosotros, sino que esté en aquel que todo lo puede. Esta mañana leíamos en la primera lectura, mi fortaleza. Y esa es la primera actitud que tenemos que ponernos. Es decir, si verdaderamente estamos en proceso de discernimiento, estamos en proceso de salida.
Estamos ya en proceso de salida. Tenemos que ponernos ya en proceso de salida. Cuando San Ignacio plantea los ejercicios espirituales, lo primero que hace es principio y fundamento. Ni vida larga ni corta. Indiferencia. No preferencia por lo que tengo, indiferencia. Indiferencia no es no me importa nada. No, indiferencia es me importa lo que me tiene que importar y me pongo en camino. Y como Cáritas tenemos que ponernos en camino. Tenemos que tener la virtud de abrazarnos por el bien que estamos haciendo y una vez bien abrazadito y bien calentito, ponernos en camino hasta el próximo abrazo. Pero no quedarnos quietos, porque si nos quedamos quietos no estaremos cumpliendo la verdadera misión. Y esta actitud, ¿de qué escenarios tiene que ir acompañado? Hay una actitud fundamental. Diócesis de Sevilla, Cáritas de Sevilla, Iglesia de Sevilla, en salida misionera, saliendo de nuestras comodidades, yendo hacia terreno de la ambigüedad, donde nos podemos equivocar. Esa frase tan repetida también del Papa, prefiero una iglesia accidentada que una iglesia enferma. Esto lo cuento porque como se grabó, estando en Málaga también una charla de los voluntarios, tenía al señor obispo a mi izquierda también, le dije, mira, la próxima vez que venga a Málaga, un síntoma de que la Cáritas va bien es que el obispo esté disgustado con vosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que ir más para allá. Es una metáfora, ¿eh? Porque tenemos que ir más para allá. Porque tenemos esa misión de salir a las periferias. Y cuando uno sale a las periferias se accidenta, se equivoca, mete la pata, claro. Claro. En Latinoamérica me decía un obispo, yo lo que le pido a mi Cáritas es que no me líe mucho follón. Digo, hombre, no, a la Cáritas hay que pedir que líe follón, en el buen sentido del término, pero que vaya más allá, que nos equivoquemos, que cuando nos equivoquemos lo que tenemos que estar es todo y todas agarrando, acogiendo y abrazando al que se ha equivocado, porque lo está haciendo en nuestro nombre también. En eso también tenemos mucho que aprender, porque al que equivoca, ¿cómo le zurramos? Como dice un amigo que yo tengo ateo, dice, los cristianos si os quisierais entre vosotros seríais la leche. Porque a los de fuera lo queréis, pero entre vosotros... Coger al que se ha equivocado y decir, venga, la próxima vez yo voy contigo. Porque en vez de caerse uno, nos caemos dos, que es mejor. Pero ir más allá. ¿Pero desde qué escenario? Pues mirad, los tres que yo pongo ahí. Un escenario de presencia, encarnación, un escenario de diálogo, evangelización, y un escenario de discernimiento, de escucha atenta del Espíritu. Presencia, diálogo, discernimiento. Encarnación, evangelización, espiritualidad. En definitiva, una lógica trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por el Hijo, en el Padre, sostenidos por el Espíritu. Y no es alta teología, ni vamos a hacer disquisiciones sobre la Trinidad Santa y la económica. No, es la vida propia del cristiano puesta en acción. Y nuestra primera y fundamental, yo diría que nuclear, escenario es el escenario de la presencia, el estar. Ese principio cristiano, Benedicto XVI lo citó pocas veces, lo citó dos veces, y en dos lugares muy, entiendo yo que simbólicos. Uno es en el mensaje inaugural de Aparecida, de la conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, donde habla de la opción preferencial de los pobres como una opción cristológica, en esa cita del 2 de Corintios, y Dios se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y la segunda vez fue en la Congregación General de los Jesuitas, cuando eligieron al Padre General, al Padre Nicolás, que cita lo mismo que dijo en Aparecida. Teología de la Liberación, Latinoamérica, Justicia y Fe, Congregación General de los Jesuitas. Benedicto no daba puntada sin hilo, que diría mi abuela. Las dos únicas veces que cita la opción, con este contenido, después habla del amor a los, opción preferencial por los pobres.
¿Y en qué se basa en esa opción? Pues mirad, en tres elementos: en la sabiduría del saber estar, en la artesanía del saber hacer y en la audacia del saber decir. No estamos si no permanecemos, si no hacemos y si no decimos. Y la labor de Cáritas tiene esa triple locución: el estar, el hacer y el decir. Y empezando por el estar. Esa paciencia histórica y esperanza utópica. El documento de la Iglesia y los Pobres de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de hace muchos años. Paciencia histórica. En 10 años lo que nosotros no vamos a vivir en 80, de dolor, de sufrimiento, de desencargo. Y me decía un día, dice, mira Seba, lo que más rabia me da es que siempre venís a hacer cosas y nunca a estar. Siempre venís a hacer cosas. Y yo recuerdo que cuando iba decía, ¿y qué hago? Y me ponía a hacer la cena. Yo, con tal de no estar parado, hacía de todo. Hasta limpiaba. Lo que no hacía en mi casa, lo hacía por ahí. Si iba, tenía que ser para hacer algo, ¿no? ¿Cuántas veces os habéis sentido absolutamente impotente, no haciendo nada y estando? Fijaros, hay una foto que para mí es la foto más precisa del estar, que es cuando estamos al lado de una cama con un enfermo que no, teóricamente no siente, escucha, y estamos. Cogemos la mano, acariciamos, incluso le hablamos. Dice, ¿qué hace? Nada. Estás. Esto en el ámbito de lo social es clave. Estar. ¿Qué hacéis en el barrio? Estamos. Chércoles, un jesuita de una profunda espiritualidad, en Almanjaya, en Granada, siempre dice que lo que hace es estar, que se niega a hacer ningún proyecto en el barrio. Él está. Y está por allí cordiando en todo, claro. Porque Chércoles es como Dios, que está en todos lados y aparece por todos lados. Pero él está. Y esa sabiduría del estar tenemos que aprenderla en Cáritas. ¿Cuántos proyectos del estar hay en Cáritas? Hoy vamos a hacer un proyecto de inmigrante, un proyecto de mujer, no sé qué. ¿Para qué? Para cubrir las necesidades de vivienda. Y del estar. El potenciar ese ámbito antropológico del estar, que es básico. Fijaros, si me decís, y pastoralmente, ¿qué nos ha sucedido en las parroquias que tú ves que ha sido una quiebra mayor? Pues que las parroquias han perdido su espacio del estar antropológico. A la parroquia antes se iba a estar en muchas ocasiones, y ahora se va a misa, a catequesis, a rezar, cosas santas todas, pero a hacer algo. Cuando yo era joven, a la parroquia íbamos a estar. Mi hijo va a la reunión del grupo, a misa, con lo cual la parroquia ha perdido esa capacidad del estar. Mi suegro, que era de las montañas del Bierzo, murió con 105 años y el hombre estaba muy preocupado porque fuéramos a misa. Y un domingo, hace ya unos años, pues viene don Nicolás, se llamaba Nicolás también, mi suegro, no nos va a dar tiempo ir a misa. Dice, a misa hay que ir aunque sea a ver a los amigos. Claro, ellos vivían en pueblos separados y el domingo era el espacio donde se veían. Hay que ir aunque sea a ver a los amigos. Bueno, a la parroquia, a veces, o muchas veces, o muchas parroquias, ya no se va al estar. Y cuando pastoralmente perdemos la carga antropológica del estar, pastoralmente nos estamos inhabilitando para la misión. Porque al final es como la consulta del médico, que se va para que te mande pastillas. Mi abuela, cuando iba al médico, abuela, ¿qué tal el médico? Muy mal, no me ha mandado nada nuevo. Bueno, pero eso será que estoy mejor. No, yo me siento fatal. Este médico además nuevo, no me manda pastillas, ni radiografía, ni nada. Un médico que no manda algo es malo.
Bueno, pues eso no es fácil. Y cuando pierdes el estar, te inhabilitas. Y especialmente en el ámbito de la exclusión. Porque como los espacios que tenemos lo hemos descargado de esta densidad antropológica del estar, los pobres vienen a la parroquia a lo que vienen. Yo voy a hacer una pregunta. Levantad la mano, ¿vale? Vamos a hacerlo dinámico. ¿Cuántas de las parroquias que estáis aquí hacéis alguna convivencia, excursión o similar a principio o a final de curso? Muchas, ¿verdad? ¿Y quién va a esas excursiones? A que los que van al despacho de Cáritas van poco, porque no son de la parroquia, porque no están. Eso me lo dijo a mí un gitano de una forma tremendamente hiriente, que mira, a Cáritas, a la iglesia, vamos a pedir y al culto a rezar. Como nos hemos descargado de esa estancia y la parroquia es un supermercado de acciones, buenas todas, pero nuestro proyecto social es igual. Cuando hablo de parroquia, parroquia siempre está con proyectos. Bueno, pues el primer elemento para poder discernir es estar. Cuando uno no está, no tiene capacidad de discernimiento. Cuando uno no está encarnado, no puede mirar hacia adelante, porque si no acabamos en un platonismo, y el discernimiento al final se convierte en algo tan desencarnado que es un capricho discernido. Lo que a mí me interesa lo hago, con razones y argumentos. Cuando uno está encarnado, no es él el que decide. Estamos en año teresiano, no soy yo quien vive en mí, no soy yo quien vive en mí. ¿Por qué? Porque estoy plantado, porque estoy. Claro, es muy curioso muchas veces cuando a mí me tocará mucho estar por los aeropuertos, cuando escuchas a la gente no dice estoy en el aeropuerto, voy por el aeropuerto, porque no son espacios de estar, son los no lugares, lo dicen los antropólogos, los lugares de tránsito de no identidad. Bueno, pues primer elemento, estar. Pero evidentemente también hacer, claro. No podemos renunciar al hacer. Ahora, ¿hacer cómo? Bueno, pues hacer desde el acompañamiento y el encuentro. Acompañamiento y encuentro. En cualquier cosa que penséis hacer o hagáis como Cáritas, si no hay acompañamiento y encuentro, no hay Cáritas. Claro lo que estoy diciendo, no hay Cáritas. Y podéis repartir toneladas de ropa, comida, bienes y abrazos, pero no hay Cáritas. Lo decía ante Ausi. Hay una gran diferencia entre dar y darse. Y lo cristiano es darse, no dar. Cuando yo ahora visito muchos sitios, pues los de una parroquia me dicen: nosotros hemos repartido 1000 kilos de comida más que la parroquia del frente. Digo, bueno, pero ¿y? Esa no es la medida. La medida es cómo, para qué, desde dónde, con qué agente, contando con las personas empobrecidas o no. Ahí no está la calidad. Claro que calidad, calidez y caridad se parecen mucho. Y la calidad nunca puede estar reñida con la caridad. Cuando la reñimos, cuando decimos, no, eso son cosas de trabajadores sociales, lo nuestro es la caridad. Cuidado. Porque ahí nos estamos buscando nosotros mismos. Lo decía Juan Pablo II. Esa limosna que humilla. Y lo dice Benedicto también. Tenemos que tener capacitación profesional. Es muy importante la formación del corazón, claro. Pero lo que hagamos, que lo hagamos bien. Que cuidado, que a los pobres lo mejor, Una vez, no me resisto a contarlo, me lo había escuchado también, ya soy como el abuelo Cebolleta, con un vicario, no era de aquí, de otra diócesis,
hablando de esto me decía, bueno, yo sabía que se iba a operar. Se iba a operar al poco tiempo de lo que se operan los vicarios. Y estaba el hombre ya en Portilla, ¿no? Y me decía, pero lo nuestro es la caridad, déjate de profesional, de técnica, no sé qué. Digo, bueno, señor vicario, usted se va a operar, ¿no? Sí, me voy a operar. Digo, pues que lo opere su madre. Porque querer, no hay nadie que le quiera más que su madre. Porque va a un médico. Si con el amor basta, que lo opere su madre. Hombre, pero son cosas distintas. Es decir, existe la metodología de lo social en línea. ¿Por qué? Pues porque, como decía ayer Tony, Dios se pone sobre todos, pone el sol sobre buenos y malos, pero tiene una preferencia por aquellos que son más pequeños. Y esa preferencia por los pequeños es la que tenemos que mostrar nosotros, dando lo mejor que tenemos de nosotros. Lo mejor. Y también lo mejor son métodos, lo mejor también son procesos, lo mejor son maneras de hacer, porque no vale cualquier manera de hacer. Lo mejor. Analizar un poco los espacios físicos muchas veces. Los espacios físicos que tenemos potencian el acompañamiento y el encuentro, o potencian las ganas de irse lo antes posible. Porque muchas veces en los despachos de Cáritas, de las Cáritas parroquiales, se da el efecto Aracena. El efecto Aracena, una señora de Aracena me dijo, mira, los despachos de Cáritas, los mejores sitios para curar jamones. Lo más apartado, lo más oscuro, lo más frío. ¿Realmente nos creemos que los pobres tienen que estar en el centro de la comunidad? Y en el centro del sitio que haya más luz, el sitio que está más caliente, el sitio que esté más en el centro. No es que chocan con la catequesis, claro, los niños no vamos. ¿Verdaderamente estamos en el centro de la comunidad cristiana? ¿Verdaderamente la Eucaristía, es decir, el servicio a los pobres, está en el centro de la comunidad cristiana? Porque ayer decía Tony, es un tema de ubicación. ¿Os acordáis? ¿Y dónde ubicamos? Pero no solo de aquí, ni solo de aquí, sino físicamente. ¿Dónde ubicamos? ¿Dónde nos ubicamos en nuestras comunidades cristianas? ¿Son verdaderamente el altar, el alma de nuestras comunidades? Y de verdad que no es demagogia, que se puede. Claro que se puede. Y tenemos ejemplos históricos y ejemplos presentes. Ahora, esa salida misionera hacia las periferias que pone en el centro lo débil y lo frágil del mundo, evidentemente duele a la sociedad, duele a nuestras comunidades y nos duele a nosotros, no digamos que a nosotros no, y nos duele a nosotros. Saber estar y saber hacer, acompañamiento y encuentro. Y en tercer lugar, la audacia del saber decir, profecía y osadía. No podemos permanecer callados frente a la que está cayendo. Es verdad que no tenemos soluciones para todo. Es verdad que nuestro mensaje no es un mensaje político en el sentido de partido político. Es verdad que muchas veces se nos va a malinterpretar, pero tenemos que saber decir. Tenemos que sacar a la luz el sufrimiento inocente y la dignidad rota de tantos hermanos y hermanas. No podemos permanecer callados. ¿Cómo vamos a permanecer callados? No existe la mudez desde el compromiso de lo social. No existe. Y no podemos permitir que nos llamen santos por atender a las personas y que nos manden callar por preguntar qué le pasa a esa persona. Suena esa frase de don Helder Cámara. Cuando doy pan al hambriento me llaman santo, cuando pregunto por qué no tienen pan me llaman comunista. Hace unos días decía el Papa algo muy parecido. Por decir estas cosas me llaman comunista y lo que estoy haciendo es predicar el Evangelio.
Si vamos en salida misionera, ¿cómo vamos a callar la dignidad arrastrada de nuestros hermanos? ¿Cómo vamos a callar? ¿Cómo no nos vamos a meter en esa arena? Ahora, claro, nos van a malinterpretar, nos van a llamar comunistas, o lo que nos llamen ahora nos llaman que somos de Podemos. Nos llamarán que nos metemos donde nadie quiere que nos metamos, nos llamarán profetas del absurdo, nos llamarán mil cosas. Pero ¿cómo vamos a callar? Como decía Mercedes Sosa, si calla el cantor, calla la vida. Si calla el cantor, calla la vida. Y la vida no podemos callarla. Por eso, esta tripleta de estar, hacer, decir, es básica en la vida de la caridad, en la vida de la Iglesia. Pero de esa presencia surge el diálogo, porque fijaros, tenemos la tentación de mundanizar nuestro discurso, pero tenemos también la tentación de espiritualizar nuestro discurso. La verdad es que el capítulo 17 de Juan no tiene desperdicio. Para quien se quiera volver esquizofrénico es buenísimo, porque fijaros que todo el rato es: vosotros no sois del mundo, pero os envío al mundo. El mundo no os va a querer, pero el mundo es donde tenéis que estar. Y, joder, con lo bien que estaríamos fuera del mundo, Y ya está, no somos del mundo, pues oye, pues fuera del mundo, a vivir. No sois del mundo, pero vuestra misión está en el mundo. Y además el mundo os va a odiar. Lo decía ayer Tony, cuando todos tenemos que ser inteligentes, guapos, con cuerpos danones, y así somos 2 o 3 en el mundo, no hay más. Después hay de todo. Después hay de todo. Pero ese mundo es al que estamos llamados. No solo a ser profetas de calamidades de lo que el mundo dice, sino a querer ese mundo roto. No para disolvernos en el mundo, sino para recrearlo. Y por eso, en Cáritas tenemos que salir. Y tenemos que salir a las plazas públicas. Estoy haciendo metáfora, mañana no vayáis todos a la plaza del pueblo, que igual también, en algún momento. Pero no podemos, y mucho más, fijar ahora, con toda la presión de tantas personas que necesitan tanto, que al final, si os fijáis, lo que estamos haciendo es replegándonos en nuestro espacio, porque nos están achuchando para adentro. Y sin embargo, la situación que vivimos tendría que ser que nos achucharan para afuera. Tenemos que tener una iglesia de puertas abiertas. Como dice el Papa también, la verdad es que el Papa es salado, para muchas expresiones, dice: la iglesia tiene que tener las puertas abiertas para que todos entren y para que algunos salgan. Bueno, pues en Cáritas tenemos que tener la puerta abierta para que todo el mundo entre y para que algunos salgamos también, que ya está bien de aguantarlo. Pero desde esa dimensión de diálogo, como decía Pablo VI en la Ecclesiam Sua, de todas las formas posibles elegimos las del diálogo. De todas las formas posibles elegimos las del diálogo. Yo os invito a que reposadamente os leáis Ecclesiam Sua y la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi. Cómo resuenan ahora de fuerte, de penetrante, de impactante, de motivante. De todas las formas posibles elegimos las del diálogo. Y Cáritas tiene que dialogar con el mundo. Y tiene que dialogar desde el testimonio, y tiene que dialogar desde la palabra, y tiene que dialogar desde la acción, y tiene que dialogar desde los estudios. El otro día, cuando presentamos el FUESA, que mañana viene Kiko a presentarlo, hago un paréntesis, un tipo excepcional, más grande de corazón que de cabeza, y tiene un cabezón que lo sabe todo, pues más grande tiene el corazón. Claro, nosotros presentamos el FUESA como un inicio de una conversación. Esto es una conversación, no es la última palabra, esto es una conversación. Vamos a dialogar lo que nos está pasando, vamos a conversar. ¿Qué conversaciones hemos iniciado con el mundo?
No para poner encima de la mesa todo lo que hacemos y lo bien que hacemos, sino vamos a conversar con el mundo. ¿Por qué pasa lo que pasa? Porque estamos llamados a evangelizar las relaciones sociales. Estamos llamados a evangelizar la cultura desde Cáritas. Permitidme una reflexión dolida. Ayer o antes de ayer, a unos inmigrantes que llegaron a una playa canaria, parece ser que alguno venía con fiebre, y al final acaban sacándolo de la playa en un camión de basura. Los predilectos de Dios lo sacaron de una playa en un camión de basura. Una cruz. Porque la cruz no se acabó en el Gólgota, ¿eh? No se acabó en el Gólgota. Mirad la prensa. Y os invito a que leáis la prensa y con todo el respeto, con todo el respeto a lo que voy a decir ahora, mirad qué tuvo más noticia, si el sacrificio de un perro, cuando lo del ébola de Teresa Romero, o el sacar a un grupo de hermanos y hermanas nuestras en un camión de basura. Con una cultura que eso no le enerva, que eso no le rompe, que eso no le indigna, evidentemente tenemos que iniciar un diálogo con el mundo. Y un diálogo que va a ser contracultural muchas veces. Y un diálogo que va a ser difícil. Porque al final muchas veces en la defensa de los pobres, más que razones, hay convicciones. Y más que razones en las que todos nos podamos beneficiar, hay un ir contra nuestros propios intereses. Porque hay una palabra que ha desaparecido del mapa de la política, de la economía, incluso de la teología, que es la palabra renuncia. Y la solidaridad del futuro se construirá con la renuncia de los que tenemos, no con compartir las obras de los que ya estamos satisfechos. Y por eso el diálogo con el mundo es un diálogo contracultural y un diálogo que tenemos que poner enfrente. Porque leer después, en el esquema que ayer dio Tony, la última cita que tiene de Fichet, en la historia del pensamiento occidental, ni los griegos, ni los romanos, ni el romanticismo, ni el humanismo, ni el marxismo ha sido capaz de conceptualizar el compromiso con los pobres como una renuncia a mis facilidades de vida para compartir con otros. Casi todo el pensamiento político y económico ha sido que todos subamos y nos igualamos por arriba todos. Claro, nos hemos dado cuenta que son mentiras, que los de abajo siguen estando abajo y los de arriba van subiendo, que se nos van a ir al cielo como no le pongamos una pesa. La igualación siempre se hará por un esquema de subida renuncia. Y eso tenemos que dialogarlo con la cultura, con una cultura del egoísmo, del narcisismo, del individualismo. Bueno, pues tenemos que dar nuestra cultura, lo que vivimos, nuestra ubicación. Decía ayer Tony, el Evangelio es una forma de estar en la vida. Nuestra forma de estar en la vida, ¿cuál es? ¿Con quién vivimos? ¿A quién defendemos? Porque a todos nos impacta mucho lo del camión de la playa, mismo. Pero los que estamos por aquí, no los de fuera. Por eso evangelizar desde el testimonio de la caridad las relaciones sociales.
Fijaros, es una cosa curiosa, pero el término que ahí utiliza el Papa de la Evangelii Gaudium es evangelizar las relaciones sociales, no evangelizar. ¿Por qué? Porque la caridad no solo tiene una dimensión individual, sino también una dimensión estructural. Porque la vida también se vive desde estructuras, desde relaciones estructurales, y no solo desde relaciones personales. Diálogo con el mundo. Desde ese testimonio que, como dice la Evangelium Nunciandi, le hace a la gente preguntarse por eso irresistibles interrogantes. Un diálogo que es más testimonial, decía también Pablo VI, en este mundo que vivimos es más necesario los testigos que los teólogos. Yo digo que lo que verdaderamente es necesario es teólogos testigos. No los testigos por un lado y los teólogos por otro, pues entonces, claro, al final no convergemos. Lo que hace falta son testigos teólogos y teólogos testigos, para que pueda haber un pensamiento mucho más enlazado. Lo decía ayer Tony, aprendí más cristología con los chavales en el barrio de Nazaret que estudiando a von Balthasar. Y mira que von Balthasar sabe. Presencia, diálogo y discernimiento. Está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. Y desde ahí, aunque después Carmen va a meterse más en concreto en dinámica itinerario de discernimiento, sí que me parece que son básicas estos tres momentos, que en definitiva es un solo momento, que es una distinción más analítica que en el día a día. Para poder discernir desde esa presencia y desde ese diálogo, hace falta en primer lugar dejar hablar a Dios. Es muy curioso cómo los cristianos tenemos a Dios enmudecido, porque hablamos tanto de Él que ya no le dejamos hablar a Él. Dejar hablar a Dios. Convertirnos en verdaderos oyentes de la palabra. Ese libro tan bonito de Ranner. Oyentes de la palabra. Y la palabra no es solo la palabra en el sentido de los textos de la Biblia, de los textos del Nuevo Testamento, o de los textos del Magisterio, de los textos de teólogos, sino dejar hablar a Dios en la vida. ¿Qué nos dice el Dios de Jesús cuando salimos de la parroquia después de una tarde acogiendo y acompañando a personas? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos ha dicho Dios ahí? Calla tú, cállate. Como diría San Juan de la Cruz, que muchas veces caemos en la tentación vana de contar grandes cosas de Dios sin dejar hablar a Dios. Y estamos tan esclerotizados que, como no lo sabemos ya todo lo de Dios, no estamos preparados para la sorpresa de Dios. En un viaje a Ecuador, en una comunidad campesina, me decían: es que tú sabes mucho, pero no dejas hablar a Dios. Cállate, en definitiva me estaban diciendo, calla ya, deja hablar a Dios, déjalo. Segunda dimensión, hablar a Dios. Lo decía ayer Tony, el cristiano será por lo que reza. Y utilizando esa manida frase de Ranner, el cristiano del futuro será un místico, no será cristiano. Le digo, el voluntario de Cáritas, el contratado en Cáritas, o será un místico o no será voluntario de Cáritas. Y tendrá una profunda experiencia del Dios de Jesús o no se mantendrá con cordura en la acción. Y eso significa cultivar, cuidar, mimar esa experiencia personal y comunitaria de oración. Y por último, fijaros, y por último, hablar de Dios. Porque continuamente estamos hablando de Dios a otros sin dejar hablar a Dios y sin hablar con Dios. Y al final nos quedan en discursos absolutamente vacíos, encorsetados, metidos en latas de conserva, que no se lo cree nadie. Porque el problema, lo comentábamos ayer, no es con la pregunta que hubo del número 200 de la Evangelii Gaudium. El problema no es que no hablemos de Dios.
sino cómo hablamos de Dios cuando hablamos de Dios, que aburrimos a las ovejas, que no tenemos vitalidad, que no tenemos vivencia para transmitirlo. ¿Y cómo nos van a acusar de no hablar de Dios? Si es que no lo experimentamos, si es que cuando hablamos de Dios lo que hacemos es pegar una chapa. Y al final muchos de nuestros encuentros para hablar de Dios son clases de teología, con palabras que nadie entiende, con vida que nadie entiende, con experiencia que nadie entiende. El problema, y estoy convencido, y cuando a Cáritas nos dicen es que no habláis de Dios, es que hay muchos lenguajes para hablar de Dios, no solo uno, sino hay muchos lenguajes necesarios para hablar de Dios. Y tenemos que saber desnudar nuestra espiritualidad para poder hablar de Dios. En Ecuador, en el vicariato de Aguarico, hubo un obispo que lo mataron por la defensa de los indios, Monseñor Lavaca, y decía que había que rebuscar y pedir a Dios entrar con una espiritualidad desnuda para poder hablar de Dios a los indios. Pues eso es lo que nos está pasando hoy aquí. Tenemos que desnudar todo lo que hemos aprendido para desde una espiritualidad desnuda poder hablar al mundo de Dios, desde experiencias distintas, desde pasiones distintas, desde lenguajes distintos, porque si no el mundo no nos va a entender, pero no ya porque nos odie, sino porque no nos va a entender. Vivimos en un mundo, lo contaba ayer Tony, donde ¿para qué tienes un señor en un palo desnudo clavado en la pared? Yo recuerdo en el centro de droga, montábamos el Belén por Navidad y hubo un chico que dice, yo lo monto. Y cuando fui digo, pero chico, ¿dónde está la Virgen, el niño y tal? Y dice, el niño lo he puesto ahí en el agua, porque a los niños les gusta el agua, a la señora esta la ha puesto allí y al San José la había puesto con la oveja. No tenía el concepto del misterio. Claro, yo he empezado hablándote del misterio de la encarnación, pues, lo que habrás entendido. O sea, tenemos que desnudarnos para poder volver a hablar de Dios. Y los discursos sobre Dios van a ser muy variados. No la doctrina comunitaria, menos 2 personas, todos son musulmanes, en la Cáritas. Allí no pueden nombrar a Dios, porque está prohibido públicamente. Yo tuve que hacer un pequeño discurso y se pude hablar de Cristo, pero no de Dios, porque Cristo se considera como algo más particular. Es muy complicado. Entonces tienen que inventar formas de hablar del Dios de Jesucristo. Pero es que eso tenemos que hacerlo aquí, porque vivimos en un mundo donde desde el testimonio de la caridad tenemos que ver nuevas formas de hablar, y para eso tenemos que desnudarnos. Y tenemos que desnudarnos para saber redescubrir la esperanza. No nos dejemos robar la esperanza. Vivimos en un mundo roto, pero fundamentalmente en un mundo desesperanzado. Y no yo, no las grandes estructuras, sino vosotros tenéis la gran misión de poner esperanza, de ser esperanza, de construir la esperanza en un mundo que sigue gimiendo bajo dolores de parto y a los cuales estamos llamados con los ojos fijos en Jesús, dar la salvación, la sanación, el cuidado y la compañía. Muchas gracias. Ahora, muy bien. Vamos a proceder a las cuestiones que algunos de ustedes han planteado al ponente. Manoli, de la parroquia de Lourdes, dice:
¿Qué pasa cuando algunos equipos piensan que si no se da, no se hace nada? Estoy de acuerdo. Discernir nuevas iniciativas, estar, acompañamiento y encuentro, darse, etc. Gracias. ¿Qué hacer? Bueno, en principio rezar para la conversión de la comunidad. Pues un proceso educativo entre todos y entre todas. Yo creo que hay cosas en la vida que no se ordenan. O sea, no valdría la orden de no dar, sino que tenemos que redescubrir entre todos, desde esa escucha atenta de la realidad, desde ese itinerario educativo, desde ese itinerario pedagógico, lo que significa ese proceso. Yo creo que si mañana hace un edicto don Juan José diciendo está prohibido dar en las parroquias, pues no surtiría efecto, porque es ridículo. Hay cosas que no son de legislación, son cosas de interiorización, de profundización y de ponernos todos en camino. Porque también es verdad que el no dar, la pura pureza del no dar y solo hablar del encuentro y acompañamiento tampoco es la realidad buena y deseable. Hay que dar, O sea, la gente está pasándolo muy mal y hay que dar. La cuestión no es si hay que dar o no, sino cómo, a quién, qué, cuándo, con qué criterio, desde dónde, etcétera, etcétera. Ese es el tema. Porque, fijaros, yo pongo mucho la imagen. Habréis visto seguramente en la tele muchas veces cuando en los campos de refugiados llega un camión de la ONU con sacos de arroz y hay un montón de gente corriendo detrás y se va tirando el arroz. Eso es dar, y dar comida. Pero simplemente como reparto. Si os vale el juego de palabras, en Cáritas no estamos para repartir cosas, sino estamos para dar cosas desde una relación de entrega. Y eso significará muchas veces dar menos para poder tener un encuentro con las personas. Porque no podemos atender todas las necesidades del mundo, y por eso ponía tanto énfasis en que somos limitados, de verdad que somos limitados. Que somos poca cosa, que no estamos llamados a arreglar todo el mundo y todas las necesidades del mundo. Lo que sí estamos llamados es, con mucha radicalidad, a hacerlo a la forma de Jesús. Y Jesús perdía el tiempo, Jesús se sentaba, Jesús se dejaba besar, Jesús se dejaba tocar, Jesús se le conmovían las entrañas, Jesús estaba, Jesús oraba, a las maneras de Jesús. Y muchas veces repartimos 1 tonelada de alimento y no hemos tocado absolutamente a nadie. No hemos tocado a nadie. Es algo que pone mucho énfasis el Papa, lo habría escuchado muchas veces. Tocar las llagas de Cristo en el pobre. Y tocar. Porque muchas veces tenemos una higiene de lo social que nos hace huir. Lo que decía ayer Tony del ejemplo del chavalet: dame un beso y bebe agua de mi vaso. Fijaros que en la experiencia de la tradición cristiana ha sido muy constante, ¿no? San Damián con los leprosos en Molokai. Murió leproso tocando las llagas de Cristo. Y estamos llamados a eso, Ahora, como hemos hecho un universo muy sanitario médico, bueno, pues encima lo hemos argumentado médicamente el estar lejos de los pobres. No estamos llamados a contaminarnos. No estoy haciendo una llamada a hacer el loco y la imprudencia, pero sí a estar y a compartir y a esforzarnos. En los viajes, cuando vas a otros países, la gente de las comunidades te invita a lo que tienen. Y yo tengo que confesar que he comido y bebido cosas que aquí no lo hubiera hecho ni vaya. Amarga, chupeteados por todo el mundo, una rata, pero allí te sientes en ese contexto de compartir y contaminarte. Y sin embargo aquí ponemos una cierta mesa por delante, una cierta, para verdaderamente tocar, contaminarnos, estar. Voy a agrupar 2 preguntas que quizás pudieran tener algo de relación, tú lo verás.
Sebastián de Santiago el Mayor de Utrera dice: Cáritas es la Iglesia. No hacemos proselitismo en Cáritas, pero no nos debe dar vergüenza hablar de Dios. Y José Antonio García Hornillo de Alcalá de... no lo veo bien. San Diego, ¿puede ser? San Diego de Alcalá, en Sevilla, habla del testimonio de acogida, un poco explicar testimonio de acogida. Sí, para mi paisano, no sé, mi tocayo. Claro que Cáritas es la Iglesia. Claro. ¿Y qué tiene que ver eso con que no nos debe dar vergüenza hablar de Dios? De lo que yo he dicho, ¿había entendido que a mí me da vergüenza hablar de Dios? La cuestión es cuándo y cómo hablamos de Dios. ¿Y para qué hablamos de Dios? Porque, de verdad, yo estoy un poco aburrido, perdonadme, es que no habláis de Dios, pero si yo hablo de Dios más que un cura. Si es que estoy todo el día hablando de Dios. Y me siguen diciendo que me da vergüenza hablar de Dios. Digo, pero ¿de dónde habéis sacado eso? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que continuamente nombrar el nombre de Dios hasta hacerlo en vano para quedar contentos? Porque el problema, fijaros, el problema ya no es que Cáritas es la Iglesia. Creo que, de verdad, lo digo convencido, hemos podido tener tentaciones, pero ahora mismo la identidad de Cáritas como Iglesia, con todos nuestros errores, con todos nuestros fallos, con todas nuestras desviaciones, nadie lo pone en cuestión. Lo que nos teníamos que esforzar es que la Iglesia fuera Cáritas. Es decir, que toda la Iglesia de Dios estuviera volcada en el amor de Dios. Ese es el reto. El reto ya no está en la identidad católica de Cáritas, que nadie lo pone en duda. El reto que tenemos como Iglesia es que toda la Iglesia que peregrina en Sevilla, en España y en el mundo sea caridad, sea amor, y esté fundada hacia los débiles y hacia los frágiles, y sin ninguna vergüenza de testimoniar el amor, sin ningún miedo de denunciar las situaciones y evidentemente con una pasión tremenda para hablar del Dios de Jesús. ¿Pero para qué? ¿Cuándo y cómo? Porque podemos caer en tomar el nombre de Dios en vano, para defender no sé qué, para estar contento con no sé qué, o para verdaderamente hablar de lo que no habla el corazón. De verdad, hablar de Dios, claro que sí. Evangelizar, pues claro que sí, pero con sentido común también. Digo, porque igual que la denuncia profética, me decía un amigo mío, es distinto ser un profeta que una mosca cojonera, pues claro que es distinto. Pues lo mismo es no hablar de Dios nunca porque me lo han prohibido, a decir, hablar de Dios cuando el nombre de Dios tiene la densidad significativa que tiene que tener. Y existe esa preparación significativa para que el nombre de Dios tenga esa capacidad de generar vida. Porque no por mucho hablar de Dios vamos a lograr evangelizar más a la gente, sino por hablar de Dios en verdad, en profundidad y en el momento que tengamos que hacerlo. No malgastemos el nombre de Dios, pongámoslo encima de nuestra vida, desde el testimonio y encima de la mesa cuando tenga esa densidad significativa. Y cuando tenemos tanto empeño en que no hablamos de Dios lo suficiente, parémonos, recemos y pidémoslo a Dios, ese sensus Christi para poner el nombre de Dios cuando hay que ponerlo, callarlo cuando hay que callarlo. Lo dice Benedicto XVI de una forma muy bonita de Eucaritaje. El cristiano sabe cuándo hablar de Dios y cuándo tiene que hablar el testimonio del amor. Pues cada uno tendrá que hacer el discernimiento para saber cuándo tiene que hablar explícitamente de Dios y cuándo tendrá que hablar el testimonio del amor de Dios. Voy a agrupar también 4 preguntas y a preguntas-reflexiones. Perdona, y lo del testimonio de la acogida. Sí. Bueno, pues acogiendo, no sé, no me sale otra respuesta, ¿no? ¿Cómo
Pero no. Muy breve. Sí, pero acogiéndome a lo que ha dicho don Sebastián antes, en mi parroquia somos los mejores, pero somos humildes. ¿Comprende? El testimonio mío de acogida es que romper el hielo de estas personas que llegan a la acogida. Nosotros somos 2 personas que nos sentamos en la sala de espera con estas personas. Hablamos del Betis, de Sevilla, de su afición, sus hijos, sus notas, y le vamos quitando un poquito de hielo a estas personas que van a entrar en la mesa de acogida, que cuando entran hay un señor sentado, la secretaria, 3 o 4 personas, parece que van a un juicio. ¿Comprende? Eso sí. Es lo que yo no veo. Claro. Eso es. Quería que fuese eso más como por ejemplo la sala de espera. Sí, yo creo que el reto es humanizar nuestros espacios y nuestras actitudes en la acogida, porque cuando viene alguien no viene un pobre, viene el hijo predilecto, la hija predilecta de Dios a encontrarnos con nosotros, y eso hay que cuidarlo con mimo y con mucho cuidado en todas las facetas, tanto en la decoración como en las actitudes profundas. Bien, Pepita de San José María, sobre el camión de basura aprendimos a nadar, aprendimos a volar, pero no hemos aprendido a vivir como hermanos. Es una reflexión. Jorge Morillo, educador de calle, que trabaja con niños, muchos de vosotros lo conocéis, educando en el fútbol, con el fútbol, dice que amo profundamente la Iglesia y concretamente a Cáritas. Y Sebastián, me falta a Cáritas la denuncia profética, ojo desde la esperanza, y dice gracias por compartir contigo esto. Sara Domínguez, Nuestra Señora de la Asunción, a la hora de saber decir, cree que a las Cáritas parroquiales le falta rotundidad a la hora de apoyar ciertas causas. Aprovechando la percepción que se tiene sobre Cáritas, deberíamos ser participativos en movilizaciones sociales u otros actos para influir, entre comillas, para hacer presión. Y finalmente, lo hemos comentado, hace unos días el Papa Francisco tiene una magnífica intervención ante los movimientos populares: tierra, trabajo, vivienda, pan, doctrina social de la Iglesia, todo lo fiamos a Cáritas. Pero ¿y la doctrina social de la Iglesia? ¿Por qué sigue siendo la verdad desconocida para los propios cristianos? Habrá un día escuela de otoño sobre la doctrina social de la Iglesia. Tomo nota. Bueno, las preguntas dan para otra ponencia. Empezando por lo último, también hago propaganda. En verano organizamos en Madrid un curso que se llama la Escuela de Caridad sobre doctrina social de la Iglesia. Bueno, pues que algunas personas pueden ir para después ser agentes de pastoral de la doctrina social de la Iglesia. Pero fíjate, yo me atrevo a decir algo en plan provocativo. Yo creo que la doctrina social de la Iglesia se conoce más de lo que nos creemos, pero se cumple menos de lo que nos gustaría. Porque todo el mundo conoce el destino universal de los bienes. Otra cuestión es cuando me toca mi bolsillo, que ya no es universal. Todo el mundo conocemos la opción preferencial por los pobres, pero otra cosa es cuando me toca a mí mojarme. Entonces, bueno, pues se conoce. Hombre, habría que conocerla más. La cuestión es que no lo cumplimos. O sea, que es un tema de desfase entre la convocatoria y la invitación de la doctrina social, por un lado, y por otro que la cumplamos o no. Bueno, pues es como el Evangelio. Si véndelo todo, dáselo a los pobres, eso ya lo hemos leído. Otra cuestión es que lo hagamos, ¿no? Porque ya no inventamos cosas. No, pero el todo, porque en griego todo significa solo una parte. Vale, bien, ya hacemos nuestra teología. Bueno, pues ya está. Con respecto a que hemos aprendido a volar y no... Claro, fijaros, estamos en ese momento clave donde lo que nos dijeron filósofos y teólogos de hace muchos años, el desarrollo técnico no está acompañado del desarrollo moral. Son dos desarrollos que van uno al margen de otro. Y entonces nos encontramos ahora mismo
con que podemos llegar a tener una sociedad técnicamente perfecta, pero moralmente invivible. El otro día yo en la tele contaba un chiste que creo que expresa esto, ¿no? Una familia que están operando al padre y están los hijos esperando en la sala. Salen los médicos de la operación: doctor, ¿qué tal la operación? La operación perfecta. Y mi padre ha muerto. Pero tenemos una sociedad donde la prima de riesgo ya está baja, donde estamos creciendo, donde económicamente vamos a salir de la crisis y la gente se está muriendo a chorro. El desarrollo técnico va por un lado y el desarrollo moral va por otro. Fijaros, en estos momentos de capitalismo hemos logrado llevar a pleno transparencia lo que dijo el marxismo. El marxismo decía que el Estado tenía que cambiar el gobierno de las personas por la gestión de las cosas. Pues hemos conseguido que estemos gestionando cosas y no hemos olvidado del gobierno de las personas. Y en definitiva, yo no quiero una sociedad perfecta en los números, yo quiero una sociedad vivible, especialmente por los más frágiles, aunque haya algunos números que fallen. Progreso, desarrollo moral y técnico van cada uno por su lado. Y después, con respecto a que falta la denuncia profética, hombre, yo diría que igual podemos hacer más, pero de verdad que yo os invitaría a leer las hemerotecas, a ver si hay alguna organización del ámbito de lo social, no del ámbito de los partidos políticos, ni sindical, que haga tanta denuncia como hace Cáritas. No la hay. Y eso os invito a que cojáis el cuadro y pongáis cruz. No la hay. Hoy no hay ninguna organización social del ámbito del tercer sector que haga la denuncia que hace Cáritas. Puede haber movimientos barriales, etcétera, etcétera, que lo hagan, pero no la hay. Entonces, pues seguramente nos falta algo de intensidad, nos falta también comunicativamente saber llegar mejor, nos falta aliarnos con otras personas, pero creo que nos falta. Creo que podemos hacerla más intensa, pues seguramente. Y si tenemos que participar, yo diría sí, depende, no en todo, pero yo creo que también los cristianos estamos llamados a la participación política, también lo dice la doctrina social de la Iglesia. Y política en el sentido amplio, no solo de los partidos políticos, sino política en el sentido de la polis, de la calle, de luchar por el bien común, claro que sí. Donde hay... Dice que, no sé, José Seco de Cáritas Universitaria, dice, nos ha hablado de los espacios físicos de Cáritas, si los ponemos en el centro de nuestras parroquias, y los espacios de nuestro ser que dedicamos al empobrecido están en el centro de nuestras vidas. Carlos de San Sebastián: descubrir a Dios en el otro es muchas veces escuchar cómo se ha roto la persona o su herida. ¿No nos partiría muchas veces generar oportunidades de descubrir a Dios desde la riqueza de esperanzarnos, ilusionarnos en los nuevos retos? Y después Isabel de San Juan de Ribera, que desciende un poco a la realidad del día a día de una Cáritas parroquial. ¿Qué pasa cuando una parroquia solo se dedica a dar alimentos sin reflexionar, sin rezar, sin dar cabida a una acción o a otros proyectos, acciones o otros proyectos de promoción? Bueno, con respecto a la pregunta sobre el centro, claro, si los pobres no están en el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, nunca van a estar en el centro de nada exterior. Si no están en el centro de nuestra pasión interior, no van a estar en el centro de nuestra pasión exterior, porque al final el exterior no deja de ser más que un reflejo del alma, de lo que vivimos en el dentro. Pues nunca van a estar ahí en el centro si nosotros no lo tenemos en el centro. Y por eso es clave esa formación personal y esa exposición personal a lo que significa el tema de la exclusión y la pobreza. Y con respecto, claro, la segunda pregunta es muy interesante, porque fijaros que normalmente, a ver cómo lo expreso, ¿no? Voy a tratar de hacerlo sencillo, pero lo que voy a decir es profundo, así que atento, respirar. Fijaros, cuando hablamos de las virtudes teologales, ¿cuáles son las virtudes teologales? Está aquí, vaya. Dicen que ha contestado las mayores. A ver, los jóvenes, ¿cuáles son las virtudes teologales? Fe, esperanza y caridad.
La fe tenemos claro que es una virtud teologal. Tiene que ver con creer en Dios. La esperanza tiene que ver con lo escatológico. Y ahí ya nos podemos despistar un poco más. El infierno, ¿no? Pero tiene que ver con el más allá. Es una tendencia. ¿Qué ha pasado con la caridad? Pues ha pasado algo muy curioso, que es que de una virtud teologal la hemos convertido en una virtud ética y hemos hecho desaparecer de la acción caritativa el ámbito del encuentro con Dios. Entonces, ¿cuál es el esquema que seguimos? Yo me encuentro con Dios, como Dios me habla y Dios habla de que sea bueno con los frágiles, yo después voy y atiendo a los frágiles. Cuando se me desgasta, pues vuelvo a ir, Dios me vuelve a hablar y yo vuelvo a dar al frágil. Pero cuando yo estoy en la relación, cuando yo estoy en el encuentro, no estoy experimentando al Dios de Jesús. Porque lo sagrado, la experiencia de Dios lo hemos mandado a la interioridad y no a la exterioridad de nuestra relación. Y en definitiva, cuando los cristianos decimos que la caridad es una virtud teologal, lo que estamos diciendo es que descubrimos a Dios en el ejercicio de la caridad. No que Dios nos mande ser bueno, porque el cristianismo no es una ética. Surge una ética del cristianismo. El cristianismo es una promesa del amor de Dios al mundo. Y por eso, cuando nosotros estamos en la relación con las personas empobrecidas, estamos ante el rostro sufriente de Cristo, ante el rostro más transparente de Cristo en la tierra. Y por eso cada vez que vayamos a nuestro proyecto, a nuestra parroquia, tenemos que hacer como Moisés en el monte sagrado. Moisés, descálzate, que estás en territorio sagrado. No estás haciendo cosas buenas, estás encontrándote con el Dios de Jesús. Tuve hambre y me disteis de comer. Y eso es lo que nos hace poner en el centro de nuestro corazón a Dios. Esto es como las parroquias. Tenemos retiro de principio de curso para cargar las pilas y el resto del año consiste en gastar las pilas. No, la caridad no es cargar las pilas en un retiro para después ser bueno con los pobres. Significa descubrir experiencialmente el rostro de Cristo en los más pobres. Esa es la cualidad de la caridad. Lo otro es filantropía, que también está muy bien. Los cristianos no estamos llamados a ser buenos, estamos llamados a ser santos. Y la santidad es redescubrir el rostro de Dios en nuestra vida. Claro, es básico. Porque cuando yo no veo un camión lleno de gente, sino que veo un camión repleto de crucificados, la experiencia interna no tiene nada que ver. Es la palabra o la pregunta que le hicieron a Bonhoeffer en el campo de exterminio. Bonhoeffer era un teólogo luterano que estuvo en un campo de concentración nazi y estaban fusilando en una valla metálica a unos compañeros. Y un no cristiano le preguntaba a Bonhoeffer: ¿cómo tu Dios permite eso? Y él dijo: esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿dónde está mi Dios? Y mi Dios está en la alambrada. Y esa es la experiencia teologal de la caridad, no la experiencia filantrópica de una acción bondadosa. Dicho esto, con que seamos buenos ya va bien, pero el llamamiento es a ser santos. Y había otra cuestión de la parroquia. Sí, lo de los alimentos. Una parroquia que solo da alimento. Bueno, porque yo creo que es una acción chata, no teologal, no eclesial, y que seguramente busca más satisfacer el ego propio que a las personas a las cuales ayudamos. Y que sería bueno entrar en un discernimiento comunitario de qué hay que hacer.